Oye, retomando con el tema del ex policía Mike Rottmiller, que después de mucho tiempo decide contar su versión, él publica un libro. Recordemos que este personaje sirvió a la División de Inteligencia del Crimen Organizado, o sea, era una persona que manejaba también mucha información, que sabía cómo investigar. Pero vámonos a esa noche, porque él hace esta investigación a raíz de un testimonio que le entrega finalmente Peter Lawford. ¿Quién era él? Un actor, cuñado también de Bobby Kennedy, sí, quien estuvo esa noche en donde envenenan a Marilyn Monroe, o en la teoría al menos que él plantea. Y vayamos viendo ese día, Salfate, vayamos viendo cómo se configuran estos hechos, porque finalmente lo que hace Bobby Kennedy a través de los años es eternamente negar que él estuvo ese día y esa noche ahí, que él siempre se habría mantenido en Los Ángeles y no había viajado hasta el hogar de Marilyn. Hay testigos. A ver, claro, esto es muy interesante. A ver, aquí es donde está el peso gravitante de esta nueva publicación, y a mi humilde parecer, la versión definitiva de lo que siempre se ha venido especulando. ¿Y por qué digo definitiva? Porque cuando este investigador de Los Ángeles decide publicar este libro, él habla, se comunica con los actores directos que están involucrados precisamente, ya no hablemos de suicidio, sino que derechamente de asesinato. Incluso antes de esta publicación, la cantidad de pastillas y barbitúricos que se le asociaban a su muerte eran ridículos en términos de resistencia, claro, por peso, pues por edad, por tamaño también. Claro, o sea, en su momento decíamos, es tan absurdo como decir que se suicidó de 37 puñaladas en la espalda. Claro. O sea, nadie puede hacer eso. Ok, ¿qué es lo que pasa? Está Peter Lawford, cuñado de los Kennedy, ¿cierto? Actor, bastante conocido por lo demás dentro de la época, que él muere, curiosamente, 2 años después de que habla con este detective. Detective que luego que comienza a hacer estas primeras averiguaciones es amenazado de muerte. Intentan asesinarlo cuando él va en su automóvil y una moto al lado le dispara, cosa que no, afortunadamente no le provocó su propio deceso. O sea, había gente que quería detener esto. Claro. Habla con él y Peter Lawford, cuñado de Robert Kennedy, actor en pleno Hollywood, ese es su lugar de residencia, lo recibe. Él le cuenta a Mike que él lo fue a buscar al aeropuerto y confirma eso. Que lo llevó esa tarde a casa de Marilyn Monroe y que luego pasó a buscarlo para regresarlo en donde se haya quedado. Y que al día siguiente, una vez más, y dada la confianza y los lazos familiares que los unen, vuelve a subir a su automóvil particular, y entendemos que tenía vigilantes en un automóvil que lo seguían para cuidar a Robert Kennedy, ni más ni menos del personaje que estamos hablando, y fue una segunda oportunidad al día siguiente donde estaba Marilyn Monroe, y que está escrito en su diario supuestamente como lo entendemos, y que ahí es donde, entre la discusión, entre las relaciones sexuales que tuvieron, además, él, por calmarla, le pasa un vaso de agua, como quien le dice, ya, vamos a seguir hablando, vamos a solucionar esto, pero tómate esto. Como la agüita con azúcar. Como la agüita con azúcar, muy bien, que tanto me salvo cuando chico. Y le pone un veneno indetectable, y que de dónde lo sacó, no es algo que se compra en una farmacia, y aquí es donde vemos que Robert Kennedy parece tenía el apoyo, la venia, o al menos el favor de parte de algún servicio de inteligencia como la CIA, para activar este veneno que se utilizaba en espionaje para asesinar a Marilyn Monroe. Y eso está confirmado. Simplemente agregar que cuando Robert Kennedy decide volver a su ciudad de origen, los detiene un policía por exceso de velocidad, y ve y confirma que está Robert Kennedy ese día en Los Ángeles, cuando no debiese estar, justo el día de la muerte de Marilyn Monroe, ya devolviéndose, pero que finalmente fue su palabra contra la de él. Es súper importante lo de ese policía que de nombre Franklin, que de hecho él dice que en ese momento, con una linterna, típico, empieza a mirar al interior del auto y ahí ve en la cara que está Robert, justamente, lo ve. Y él dice, lo noté extraño, lo noté como asustado, como complicado, como urgido, son los recuerdos que él tiene. Claro. Lo importante es por qué esa pelea. Y acá viene algo clave, ¿por qué la pelea se origina en 2 días en la casa de Marilyn, justamente? Y esa pelea, según todos, de hecho la ama de llave, después de mucho tiempo, lo que recuerda es que la pelea fue tan grande que tuvieron que intervenir en algún momento, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda, los guardaespaldas de Robert Kennedy. Tuvieron que intervenir los guardaespaldas porque Marilyn, para defenderse, habría empuñado un cuchillo.
O sea, ella ya sentía que su vida estaba en peligro. Sus amigos recuerdan que ella estaba actuando bien raro los días previos, que de hecho solo se comunicaba a través de teléfonos públicos, porque temía que su teléfono privado estuviese intervenido, cosa que después se confirmó. Estaba intervenido el teléfono, efectivamente. La pelea habría sido por el libro rojo de Marilyn, por esta especie de diario de vida. Diario de vida, según lo que Mike ha contado y según lo que pudo él leer, tenía entradas que decían, por ejemplo, Frank me invitó al albergue, dijo que nunca mencionara a Sam. ¿Quién es Sam? Sam Giancana, justamente, el mafioso. Claro. ¿Por qué no podemos mencionar a Sam? De hecho, ella sigue contando en esa misma entrada del diario de vida que después Frank, John F. Kennedy, se enojó mucho con ella y le criticó que ella no era capaz de tener la boca cerrada. Ella algo contó en esa fiesta, que fue una semana previa a su muerte, que no puede recordar qué es lo que contó porque estaba con exceso de alcohol y no se acuerda de nada de lo que pasó. Pero sí se acuerda que la retaron y la trataron de lo peor porque no podía tener la boca cerrada. Probablemente en ese diario existen un montón de más secretos políticos, secretos que vinculan a los mafiosos. A lo mejor está incluso la prueba de que llegó a la presidencia a través del dinero que le pasaba a la mafia. Exacto. O sea, ese era el fin, justamente, tener ese libro. De ahí surge esta gran pelea y este gran escándalo, por lo que se puede entender ahora. De hecho, Loeffler esa noche le ayudó a Kennedy a buscar dónde estaba ese famoso libro rojo y a buscar todo antecedente o material que vinculara a Marilyn Monroe con los Kennedy. O sea, finalmente... Por eso después ordenaron tanto la pieza. ¿Te acuerdas que era muy raro porque Marilyn era desordenada y su pieza estaba muy ordenada? Por el enredo que habían dejado. Y ellos lo que hicieron finalmente fue buscar así cuál investigador privado toda evidencia que los pudiera vincular, porque ya sabían finalmente el deceso que ya venía prontamente de Marilyn. O sea, si era algo planificado, necesitaban deshacerse de toda esa evidencia. A mí me parece que hay un tema importante en la planificación de esto. Porque si tú... a ver, aseguremos que la CIA es parte del asesinato, o el FBI es parte del asesinato de Marilyn Monroe. ¿Cómo dudarlo? Porque le hacen entrega de la sustancia que haya puesto en ese vaso de agua a Robert Kennedy, ¿cierto? Claro. O sea, si por muy presidente o vicepresidente o lo que sea, si pides algo así, va a tener que explicar por qué, ¿no? Exacto. Y ese explicar por qué me parece que es exponer como que la actriz más importante de Hollywood es una amenaza para el Estado, para la seguridad nacional. No veo que haya otra manera de que tú argumentes para que te digan, oye, ¿sabes que necesitamos esto para qué? Para Marilyn Monroe. Chuta, ¿y por qué? No, porque está... ¿Pero por qué? Porque sabe mucho. Me parece que acá fueron muchas las instituciones gringas que fueron parte de este montaje. Sin duda. Y es más, creo que lo que pasa con el escritor del libro, que se topa con esta información, mientras lo estabas relatando pensaba, ¿por qué esa información no la destruyeron? Sí, trataron de entorpecer toda la investigación, no la destruyeron, ¿sabes por qué? Porque cuando estaba hablando de gente tan poderosa, no es necesario deshacerse de ese material, de ese documento. Se mete en una caja, se le dice al que está a cargo, no investiguen más. Claro. Y ahí se termina. Exacto. Y no esperas que aparezca un tipo como este y que diga, ¿sabes qué? Oye, qué raro esto acá, mira, voy a empezar a unir algunos puntos, y se trata de enfrentar a los poderes más importantes de Estados Unidos. Ponte a pensar una cosa de hecho, ni siquiera lo hizo, no lo intentó. Ponte a pensar una cosa que tenía que ver con la mafia. Durante el mandato de los Kennedy y los 60, la mafia trabajó directamente con el Estado. Eso es algo que no se puede negar. Estaban uña y mugre. Piensa que después de Estados Unidos, entre el año 70 y el año 80, una década, principalmente en Nueva York, se demoraron en poder limpiar la ciudad de la mafia, de cómo la mafia operaba en todos los estatutos y operaba en todas las alcaldías. Entonces me parece que lo que nosotros nos estamos viendo, y uniendo los puntos, así como lo hace el escritor, tú te das cuenta que durante los 60 hasta el año 70, la política gringa se construyó gracias a los dineros de los mafiosos y a responder a los favores políticos que esa gente necesita, por algo están poniendo la plata. Claro. Y después se demoró 10 años en lograr limpiar a toda esa mafia dentro de todas las instituciones que maneja un país tan grande como ese. Entonces, me parece que el tema de Marilyn Monroe incluso te diría que es la punta del iceberg de una investigación que podría ser mucho más grande. Ella es el chivo expiatorio de muchos para poder limpiar la política sucia que se hizo y que, perdóname, no la parte John F. Kennedy, sino que viene en el linaje de su padre. Pero la ligación con la mafia no empieza, lo eligieron presidente, así que lo vamos a llamar para decirle cuáles son las reglas. No, estuvieron ligados siempre. Y me parece que romper esa ligación con la mafia es algo casi imposible. Después no podían seguir. Le terminó costando la vida.